Es un gusto estar aquí con ustedes en este encuentro nacional de innovadores públicos y agradecer a la Universidad de Concepción por haber acogido este encuentro. Un saludo también al gobernador y a la delegada. En esta que es mi segunda visita a Concepción, esta va a ser más breve que la anterior, pero con seguridad va a ser más breve que la siguiente, que espero que sea más larga. Innovación en el sector público, cuando uno está en la antesala de discutir el reajuste del sector público, no es fácil, porque son los momentos en los cuales tiende a imponerse mucho la inercia, concentrarse en un parámetro, el reajuste, los bonos, etc. Pero creo que primero, cuando uno habla de innovación, lo primero que tiene que tener claro es, ¿cierto?, por qué innovación en el sector público, por qué el sector público necesita innovación. Y yo creo que más allá de, ¿cierto?, del hecho de que servimos a una ciudadanía, yo creo que lo que refleja el compromiso con la innovación es la convicción de que el Estado tiene un papel importante que jugar en la sociedad, que independientemente, ¿cierto?, de cuál sea nuestra ideología, y especialmente, ¿cierto?, si uno viene del mundo más, llamémoslo, socialdemócrata, y cree que el Estado tiene un papel que jugar, eso no es una carta blanca, sino que al contrario, es un desafío, una tremenda exigencia hacia el Estado. Y por lo tanto, cuando nos preocupamos por la disciplina fiscal, por la transparencia, por la innovación, por la confianza, en el Estado, es porque valoramos el rol que tiene que jugar el Estado en nuestra sociedad. Ese es un rol que en buena medida descansa, o la capacidad para cumplir con ese rol en buena medida descansa en la confianza. Prácticamente no hay ninguna política pública en la cual no dependamos del comportamiento de alguien para que esa política se pueda realizar, pueda alcanzar su objetivo. Sean políticas sociales, sea inversión en infraestructura, desarrollo, seguridad ciudadana, todo eso depende no solamente de lo que el Estado haga, o lo que diga, o lo que manden las leyes, sino que también de cómo responden los ciudadanos, las empresas, las policías, o lo que corresponda, ¿eh? Y para eso, para poder alinear ese comportamiento, esa respuesta con lo que el Estado quiere hacer, para eso es fundamental la confianza. Cuando tenemos desconfianza, ¿cierto?, lo que vamos a encontrar es que los distintos agentes públicos se van a relacionar con el Estado desde una perspectiva fundamentalmente oportunista, como poder aprovechar tal o cual resquicio para hacer algo que es lo que yo quiero, no necesariamente lo que la sociedad está tratando de hacer a través del Estado. Ahora, construir confianza no es fácil. La confianza se puede perder con mucha facilidad, pero construirla es un desafío grande. Requiere mucha persistencia, mucha convicción, mucha consistencia a través del tiempo. Si hoy día uno mira cuáles son los países en el mundo con mayores grados de confianza hacia las instituciones, va a encontrar que son en general, claramente destacan los países nórdicos de Europa, que son países que viven obsesionados con la confianza, ¿ah? Donde muchas de las decisiones de política que se toman parten de la pregunta de cómo la ciudadanía va a estar mirando y va a reaccionar a lo que estamos haciendo. Ahora bueno, ustedes tuvieron aquí unas presentaciones del BID y de la OCDE sobre este tema, y me imagino que la OCDE debe haber destacado el hecho de que la confianza no se genera en el papel, no se genera en una ley o en una constitución. La confianza de la ciudadanía hacia las instituciones se deriva de experiencias concretas, de relacionamiento con esas instituciones. Muchas veces en las encuestas lo que uno encuentra es que se responde a ciertas preguntas, sobre todo mientras más generales sean, se responde sobre la base de un cierto prejuicio. Pero cuando uno hace preguntas más concretas,
se responde desde la experiencia. Y esa experiencia es la que incide sobre el comportamiento. Para poner un ejemplo, cuando yo estaba justamente en la OCDE, estábamos trabajando en este tipo de cosas, fue la época de la crisis del euro en Europa. Y en esa época lo que mostraron las encuestas era que estaba ocurriendo un deterioro muy significativo de la confianza en los gobiernos en general. Me tocó hacer una visita a España, y en España en particular eso había sido especialmente acentuado porque coincidía, ¿cierto?, la crisis económica con el escándalo en torno al financiamiento del Partido Popular. Pero al mismo tiempo de que en las encuestas la gente mostraba una pérdida de confianza muy grande hacia el gobierno o hacia el Estado en general, cuando se le preguntaba por la confianza respecto de los servicios de salud, respecto de la educación, respecto del personal que presta servicios de salud, esa confianza se mantenía alta y muy estable. Entonces eso en el fondo significaba que, bueno, a lo mejor en la elección siguiente, ¿cierto?, la ciudadanía iba a votar de una manera distinta, pero en términos de responder a las orientaciones, por ejemplo, de la política sanitaria, sí las iban a seguir. Entonces, el tema de la confianza tiene estas particularidades, ¿ah? Entonces, es muy importante que logremos enmarcar nuestra discusión sobre la confianza a partir de las cosas que inciden más directamente sobre el comportamiento de las personas. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? ¿Ah? Muchas veces uno dice, bueno, confianza implica predictibilidad y que por lo tanto las reglas sean muy claras y yo sepa exactamente cómo un servicio público va a responder a una determinación. Pero la confianza tiene, así como tiene este elemento de confiabilidad en la nomenclatura de la OCDE, también tiene como un segundo factor la capacidad para adaptarse en el tiempo, la capacidad para detectar nuevas situaciones, nuevos fenómenos a los cuales hay que responder de manera distinta a cómo se respondía en el pasado. Ahí es donde la innovación pasa a ser particularmente importante. Sin innovación vamos a tener servicios públicos que a lo mejor van a ser muy predecibles, pero van a ser muy rígidos para responder a las necesidades cambiantes y las exigencias cambiantes de una sociedad. Y eso en un caso como el nuestro, como el caso de Chile, tiene una relevancia especial porque Chile es un país que ha sufrido una transformación muy significativa en las últimas décadas, expresada fundamentalmente en el ascenso o en el crecimiento de una clase media a un ritmo muy superior al muchos otros emergentes o países similares a nosotros. Y las clases medias normalmente son mucho más exigentes hacia las instituciones, sostienen estándares muy superiores, no se contentan con cualquier respuesta por parte del Estado. Entonces, en esas circunstancias, es cierto, tenemos por un lado que tenemos demandas diversas y crecientes y ascendentes junto con la evolución de la sociedad, y frente a eso el Estado no puede ser estático, necesita tener la capacidad para innovar. Ahora, innovar en el sector público no significa inventar algo así como, ¿cierto?, un genio que inventa en fin, una tecnología nueva. La innovación en el sector público tiene mucho de imitación, adaptación, adecuación. En políticas públicas, afortunadamente, es cierto, tenemos siempre, aunque no tenemos un mercado doméstico, sí tenemos una comunidad más global de la cual podemos extraer ideas, podemos extraer experiencias y adaptarlas a nuestra realidad. ¿Mm? En casos ejemplos de innovación a nivel más global que hemos tenido en las últimas décadas, hay muchos de esa naturaleza.
Por ejemplo, citando un caso que no es del gobierno, pero es del Estado más en general, las respuestas que tuvo, por ejemplo, la política monetaria, el Banco Central durante la crisis del COVID-19, muchas de ellas se tomaron de iniciativas que se estaban adoptando en otros países por otros bancos centrales más o menos al mismo tiempo. En ese caso, ayuda mucho que cuando hay una comunidad que está, una comunidad profesional que está muy integrada, como es el caso de los bancos centrales. No siempre pasa lo mismo en otras áreas de política, pero tenemos que pensar, y en eso es bueno que tengamos como referente, ¿cierto?, esta presentación de la OCDE, tengamos en mente que para innovar en el sector público hay mucho que podemos extraer de buenas experiencias de otros países y nuestras experiencias también les van a servir a otros. Entonces, con esto quiero decir que, y con esto cierro, innovar en el sector público es necesario, es fundamental para mantener la confianza en las instituciones. Innovar en el sector público es posible. Creo que si empezamos a recorrer cosas que se han hecho en los últimos años, vamos a encontrar muchos ejemplos de innovación en distintos niveles, con distintos grados de complejidad. Innovar es una práctica, es un músculo que tiene que estarse continuamente entrenando y por lo tanto reunir a innovadores públicos, generar diálogo, compartir experiencias es algo fundamental para mantener y para intensificar esta capacidad del Estado a través de sus distintas expresiones para irse adecuando, respondiendo a los desafíos de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias.